El análisis de elementos químicos en el aceite. Van a usar fundamentalmente dos tipos. El análisis de emisión con plasma, ¿no?, que consiste en que dentro de un plasma, acuérdense que un plasma es es unos, ¿cómo se puede decir? Unos iones de unos compuestos, de unas sustancias, ¿no?, de unos elementos, en este caso el argón, a muy alta temperatura, ¿no? El argón a muy alta temperatura se desprende electrones y forma lo que se conoce como un plasma. La idea del plasma es que a esas altas temperaturas el aceite obviamente se va a quemar, y los elementos químicos que están en el aceite, hierro, cromo, plomo, los elementos de los aditivos, ¿no?, zinc, fósforo, todos ellos van a emitir radiación a las altas temperaturas. ¿Por qué emiten radiación? Bueno, porque los electrones cambian de órbitas. Ustedes se acuerdan algo de la teoría atómica, hay un núcleo, hay una serie de electrones alrededor del núcleo, y esos electrones, por el alto calentamiento, ellos suben o bajan. Bueno, suben realmente cuando se calientan, y entonces al pasar de una órbita a otra órbita, ellos emiten radiación. Esa es la radiación que se va a leer. Y cada electrón o cada átomo emite también en un rango distinto de longitud de onda. Entonces, el hierro emite en una longitud de onda determinada, el cobre en otra longitud de onda determinada. Esto ya lo saben bien los físicos y los químicos, y entonces, bueno, simplemente lo que hacen es medir en cada longitud de onda y detectan concentraciones de elementos. Ese es el de emisión de plasma, y el otro es el de emisión, el espectrómetro de emisión simplemente se le llama sin plasma, a través de este caso el de arco, que simplemente lo que se trata es que dentro de esta máquina que ustedes ven allí hay dos electrodos, uno que rota, es decir, este rotativo, y uno que está fijo, el de arriba. El de rota está inmerso dentro de una copa llena de aceite, y por supuesto se empapa en aceite, y al girar el aceite lo sube y lo coloca en esta parte entre los dos electrodos. A los dos electrodos se le aplica un voltaje, ¿no?, variable, que va a producir un arco eléctrico, lo que ustedes ven en soldadura. Ese arco eléctrico va a igual manera a activar los electrones que están de los diferentes compuestos que tiene el aceite, y van a emitir una radiación o varias radiaciones que van a ser captadas por unos sensores. Y los sensores obviamente ya están calibrados y van a determinar qué concentración de hierro, aquí están los elementos cromo, cobre, estaño, existen en la muestra. Si no existen alguno de ellos, las concentraciones van a ser cero, y el equipo mide cero, igual que el equipo de plasma hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el equipo de plasma puede detectar concentraciones de algunas partículas que son un poco más grandes que las emisiones de arco eléctrico. Cualquiera de las dos se pueden utilizar. Lo importante es que no se pueden comparar un resultado de plasma con un resultado de arco eléctrico. Para poder entender, ¿no?, la concentración de elementos, es importante de que ustedes se dediquen a estudiar la composición química de las diferentes piezas que están lubricadas dentro de las máquinas, para poder entender por qué hay una concentración de hierro alta y de dónde puede venir esa concentración de hierro alta. Una concentración de plomo, ahí ven ustedes en la tabla, en la primera fila de la columna de la tabla, hierro, plomo, estaño, hay una serie de componentes que nos da el equipo, y después uno tiene que asociarlo dependiente de la máquina. Por ejemplo, en la primera columna, en el caso de motores, cajas de engranajes, pues el hierro viene, bueno, todas las piezas de hierro y acero, de cilindros, anillos, tren de válvula, rodamientos, engranajes, bombas de aceite, ¿no? Y bueno, motores hidráulicos, desde los motores, bombas hidráulicas, cilindros, turbina de gas, de eje, rodamientos, tuberías, engranajes reductores, o sea, de diferentes fuentes. El plomo, nuevamente, esa es una pieza que no está un elemento que no está en todas partes, normalmente está en los cojinetes planos, incluyendo las bocinas, que también son cojinetes cilíndricos. Y en algunos sellos pudieran tener el plomo. El plomo es un material blando que se utiliza como elemento de sacrificio. En el caso de que el eje golpee con el cojinete, se desgaste el plomo y no se desgaste el eje, que es lo que es costoso y difícil de sustituir. Entonces, bueno, el plomo, nuevamente cuando uno ve plomo alto, ya inmediatamente uno lo asocia a problemas de cojinetes y problemas de bocina, dependiendo de la máquina que esté analizando. Y así los diferentes elementos. Hay elementos que son solo
asociados a aditivos como el P, el fósforo. El fósforo es un aditivo, aparece en los aceites como aditivo. Cuando yo hago el análisis del aceite, me va a aparecer concentraciones altas de fósforo. ¿Por qué? Porque tiene aditivo. Si el fósforo disminuye, que es uno de los elementos o uno de los aditivos antidesgaste que se consume, entonces quiere decir que va perdiendo. Cuando llega a un determinado valor, ya yo debo cambiar el aceite por degradación de aditivo, solamente midiendo el elemento correspondiente. Es una forma de evaluar, además del FTIR, de medir el infrarrojo, midiendo solamente las concentraciones de fósforo, ya uno sabe cuánto aditivo le queda antidesgaste o protectores de la corrosión en este tipo de máquinas. Y así, bueno, los diferentes componentes. El silicio es muy importante porque el silicio viene en algunas aleaciones de acero y algunos compuestos internos, pero nosotros evaluamos el silicio es para saber si viene polvo externo, si hay contaminación con aire externo, un motor que esté trabajando en una mina, una bomba que esté trabajando en una mina, una caja de engranaje que esté trabajando en un ambiente polvoriento. Uno compara la concentración de sílice del aceite nuevo con el aceite usado. Si el aceite usado tiene concentraciones altas, es que está entrando sílice de afuera, polvo de afuera. Entonces, bueno, hay que buscar a ver si los filtros funcionan bien, si los sistemas de ventilación están funcionando adecuadamente. Bueno, esa es la idea. No voy a entrar a analizar elemento por elemento. Ustedes, si van a analizar esto, tienen que buscar, tienen que conocer la fuente de cada uno de estos elementos en cada máquina que estén analizando. No es lo mismo la fuente de los elementos en un motor, que es un sistema hidráulico, que es una turbina de gas, que es una caja de engranaje. Cada uno tiene componentes distintos. Lo que sí le puedo decir es que los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el hierro existe en casi todos o en muchos componentes de una máquina rotativa. Entonces, ¿cómo yo discrimino el hierro que viene del eje del rotor principal? En el caso de un motor, del cigüeñal con el hierro que viene del árbol de leva. Si los dos me van a emitir hierro. Bueno, la forma que utilizas uno es el criterio de discriminación por función de la composición química. Hay un método que yo desarrollé hace tiempo que se puede utilizar para sacar la contaminación relativa o el desgaste relativo, que se lo explicaré al final de esta presentación. Pero yo, por ejemplo, si aparece hierro, bueno, puede ser cualquier cualquier componente de hierro. Pero si me aparece hierro y plomo, quiere decir de que primero es un componente, o puede ser un componente que esté haciendo contacto con un cojinete. Entonces, debería ser el cigüeñal o un árbol de leva, por ejemplo, la componente de un casquillo del árbol de leva. Pero yo puedo todavía configurar más la certeza de mi diagnóstico si además del plomo busco el estaño, porque el estaño también forma parte de los cojinetes. Si me aparece plomo y estaño en concentraciones altas, quiere decir de que ya se consumió la capa protectora del propio estaño y el cojinete y el eje ya estaría el eje cigüeñal actuando en un proceso de desgaste. O sea, que para que en un cojinete te aparezca hierro en desgaste, tiene que aparecer plomo y estaño alto y además aparecer cobre alto, porque después aparece una capa de cobre y luego es que aparece el hierro. Dese cuenta que si uno conoce la estructura química, la estructura metalográfica de las piezas, uno puede saber quién va primero, quién va segundo e incluso concentración para poder evaluar. A mí puede aparecer cobre alto. Si le aparece solo cobre alto y no aparece plomo y estaño, no es un cojinete, porque primero tiene que aparecer plomo y estaño, que es la capa superficial del cojinete, antes de que aparezca la parte inferior, que es de cobre. Entonces yo lo asocio a una tubería de cobre que puede tener, veo si la máquina tiene tubería de cobre, por ejemplo, un sistema de refrigeración del lubricante, que pudiera estar en un proceso de corrosión. De esa es la forma. Entonces hay que conocer la metalurgia para saber de dónde proviene y cuál componente debería aparecer primero antes de aparecer este. Y si aparece este, en qué proporción. O sea, primero debe aparecer concentraciones altas de cobre, plomo, y depende, por supuesto, de la magnitud del tamaño. O sea, si hay cojinetes grandes, aparecerán concentraciones grandes. Si hay cojinetes pequeños, habrá concentraciones pequeñas. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, aquí lo que se trata simplemente es asociar las concentraciones de los elementos a cada uno de las fuentes o de los componentes metálicos de la máquina que se produce.
Aquí ahora aparece, por ejemplo, los otros componentes, la plata, que casi no aparece en algunas aplicaciones muy específicas. El sodio, que está asociado fundamentalmente a refrigerante y sobre todo a ambientes marinos. Acuérdense que la sal es el cloruro de sodio. Entonces, si hay una máquina que trabaja en un ambiente marino, es lógico que aparezca algo por la presencia en el ambiente, ¿no?, de la sal marina, puede entrar a la máquina. Algunos refrigerantes pueden tener el estaño, ya le dije que forma parte fundamentalmente de cojinetes, puede venir en algunas aleaciones, pero en muy pequeñas cantidades, no como para producir valores altos. El titanio aparece poco, aparecen algunas aleaciones. El zinc sí, el zinc es uno de los aditivos que utiliza el aceite. Este va a aparecer casi siempre en concentraciones altas, igual que el fósforo. Vamos a ver, bueno, y así pueden seguir. Aquí tienen un análisis de cada uno de los elementos. El hierro es el elemento de desgaste más utilizado en las máquinas. Y la fuente en diferentes máquinas, aquí la tienen, en el caso de motores, camisas, cilindros, anillos, en cojinetes, en caso de rodamientos, por supuesto los elementos rodantes, engranajes, los engranajes, en las transmisiones, si las transmisiones son de engranajes, los sistemas hidráulicos, en las bombas, motores, todos los componentes hidráulicos. Entonces, esto es lo mismo que les estoy diciendo y no voy a aburrirlos, ¿no? Entonces, ustedes simplemente analizan con detalle el hierro, pueden analizar el cobre, que es el elemento muy utilizado en aleaciones, ¿no? Entonces, el cobre aparece en los cojinetes y forma parte de la aleación del bronce. Se encuentra en cojinetes debajo de la del plomo y estaño, y aquí tienen ustedes las diferentes fuentes del cobre. Voy a comentarle uno, por ejemplo, en motores de combustión, en las bocinas, del tren de válvula, en pistones, en levas, ¿no?, en cojinetes y así sucesivamente. El estaño es fundamentalmente para buscarlo como un elemento de el BABI, la capa superficial de los cojinetes planos en casi todas las máquinas que usan cojinetes planos. Entonces, el estaño debe aparecer junto con el plomo, antes que el hierro y el cobre. Entonces, si aparece primero en un análisis plomo y estaño, en el segundo análisis plomo y estaño más alto, en el tercer análisis plomo y estaño y cobre, quiere decir que ya estamos en un proceso de desgaste grave. Y ahí hay que mandar a tomar una decisión de parar e inspeccionar el cojinete. Mientras aparezca plomo y estaño y no aparece cobre, quiere decir que el cojinete todavía está en condiciones de lubricación adecuada. La capa de plomo y estaño, el desgaste de esa capa no pierde la tolerancia del cojinete de lubricación para las condiciones de lubricación. Parece que el plomo y estaño son materiales que se utilizan para que sufran el desgaste en lugar del hierro. Materiales de sacrificio, como se llama. Bueno, el origen del estaño, ya saben, en cojinetes fundamentalmente que lo buscamos. El aluminio es una pieza que se utiliza por su bajo peso y su protección contra la corrosión. Entonces se utiliza mucho en el caso de motores. Ya hay bloques de motores de aluminio, ya hay culatas de aluminio, pistones de aluminio, y por supuesto que también en otras máquinas también hay piezas de aluminio. Entonces hay que saber qué elementos tienen esas máquinas para poder hacer un diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de los analistas del laboratorio, por supuesto que tienen que saber, pero cuando se desconoce una máquina nueva y no se tiene la composición, lo que hacemos es lo siguiente: tomamos un análisis de la muestra de aceite nuevo, luego la máquina con un aceite con poco tiempo, y ya uno ve cuáles son los elementos que normalmente aparecen en el aceite, y va haciendo su monitorización en aceites en condiciones normales. Entonces ya uno sabe que las concentraciones de aluminio están, por ejemplo, en 5 o 6 partes por millón, las de hierro están en 10 o 20 partes por millón. Entonces ya uno sabe cómo es la firma, lo que se conoce como firma, el comportamiento normal de esa máquina. Cuando se dispara uno de estos elementos, es que estos ya uno empieza a analizar. Eso quiere decir que no necesariamente hay que conocer para la perfección la composición química de los elementos, sino que uno busca valores de referencia para a la hora de poder interpretar condiciones anormales. Acuérdense que si hay una condición anormal, hay que parar la máquina, ¿no? O hay que tomar alguna decisión para evitar que se pueda producir un daño catastrófico, ¿no? Entonces el aluminio, bueno, las piezas asociadas al aluminio, normalmente en máquinas
todo lo que son piezas de pistones, bastante piezas de aluminio se utiliza. El cromo. El cromo es un material que se utiliza para endurecer las superficies por su alta resistencia a la corrosión. Entonces, normalmente muchas piezas son cromadas o tienen aleaciones de cromo para darle dureza. Entonces, las que son cromadas, que tienen esa superficie que parece muy brillante, ¿no? Entonces, simplemente se evalúa la concentración. También la pueden tener los motores, los cojinetes, los engranajes, las transmisiones, los sistemas hidráulicos, los intercambiadores de calor, los compresores y las turbinas. El plomo es un elemento que se utiliza fundamentalmente por su capacidad de material de sacrificio, y ya se lo expliqué en los cojinetes, fundamentalmente. También aparece, bueno, fundamentalmente de cuenta que fundamentalmente se busca en cojinetes, en las diferentes máquinas. Y cojinetes planos, los cojinetes de los rodamientos, por supuesto, no tienen plomo. El sílice es un contaminante que indica la presencia de polvo, de contaminación externa. Es el que uno busca y compara con las concentraciones normales del motor, porque el motor tiene sílice. Normalmente viene en pequeñas concentraciones, pero viene por ejemplo, en materiales de fundición de hierro, traen sílice, y otros compuestos, otros materiales también pueden tener sílice. La preocupación del sílice es que el sílice es uno de los materiales más duros, uno de los minerales más duros. Bueno, no el sílice, los cristales de arena, que están formados por sílice, por supuesto, es uno de los materiales más duros de la naturaleza, ¿no? Tiene un nivel 7 en la escala de Mohs, siendo el diamante el número 9. Entonces, si hay sílice, uno inmediatamente se preocupa porque va a producir desgastes importantes, desgaste abrasivo. Bueno, y el origen puede venir internamente de unos componentes que pueden tener aleaciones, pero realmente uno lo que busca es de fuentes externas. La plata es un elemento por su costo muy poco utilizado, pero sí se pueden conseguir en algunas aleaciones de cojinetes. Tiene coeficiente de fricción bajo, es susceptible al ataque corrosivo por aditivos a base de zinc. Por eso es que algunos fabricantes de cojinetes, de turbinas, de compresores, que son los que pueden utilizar este tipo de sustancias en sus cojinetes, recomiendan que no utilicen aditivos a base de zinc, o sea, aditivos antidegaste a base de zinc, porque el zinc ataca la plata. Otros elementos del titanio se utilizan en algunos motores de aviación, algunos rodamientos, en algunas pinturas. También hay que tener cuidado porque hay algunas pinturas que hay gente que pinta, por ejemplo, cajas de engranajes por dentro, y eso puede ser, las pinturas pueden tener a base de dióxido de titanio. El sodio y el potasio puede venir en algunos combustibles, ¿verdad? Y se utiliza en algunos aceros. El boro se utiliza en aleación de acero, el molibdeno se utiliza como aditivo antidesgaste, y el zinc también como aditivo antidesgaste. Como aditivo antidesgaste, forma de saber cuáles son. Usted hace una muestra del aceite nuevo y ahí aparecen los aditivos y sabe cuáles son las concentraciones máximas que ya vienen. Y de allí para adelante empieza a monitorear las concentraciones, la disminución de las concentraciones. El sílice, bueno, ya lo hablamos. Fundamentalmente lo que nos preocupa es cuando el sílice viene de afuera, que viene como un dióxido de sílice. También puede venir en algunos, acuérdense que se usa el silicón como una sustancia para hacer empaquetaduras o juntas, ¿no?, de sellos entre diferentes piezas. Entonces eso si cae en el aceite, eso tiene sílice. Entonces puede ser que aumente las concentraciones de sílice en el aceite. Hay que tener cuidado también en esos casos particulares después de una reparación. El sodio y el potasio, ya dijimos que son aditivos anticongelantes. Es posible contaminación con refrigerante. Uno busca sodio y busca el potasio. También, por ejemplo, en vehículos en climas muy bajos, cuando se usa la sal en la carretera para descongelar la carretera, entonces puede entrar al motor por algún componente de alguna máquina. O si estás trabajando también en un ambiente marino, puede ser que entre cloruro de sodio. Y el boro es encontrado en aditivos anticongelantes, ¿no? Entonces, bueno, si hay boro en el aceite, cosa que no debería ser,
Entonces hay que preocuparse su presencia. Aquí le pongo aquí al final de que es posible también que pueda venir el boro y algunos otros debido a que el envase que se usa para añadir el aceite puede ir a estar contaminado y entonces pasar al aceite. Elementos asociados a los aditivos, ¿no?, del lubricante. Bueno, ya prácticamente se lo hablé, pero quiero aquí darle un comentario que ya se lo planteé anteriormente cuando hablamos de la primera parte de este tema, pero bueno, ciertos elementos químicos encontrados en los aditivos pueden no decrecer a medida que el aceite se degrada. Esto continúan existiendo, pero disminuye su efectividad. Se debe a que cambian a otro compuesto a medida que se utilizan y pierden efectividad. Si hacemos el análisis de elementos químicos, por ejemplo, hacemos el análisis del zinc, del fósforo, del magnesio, nosotros detectamos cuáles son los elementos que vienen como aditivos. Hay que saber cuáles son esos de ellos van a ir desapareciendo y cuáles no. Los que desaparecen son los que, este comentario que sigue anteriormente, son como el zinc y el fósforo, que se adhieren a la superficie de los metales y disminuyen su presencia en el aceite. Un indicativo es que los aditivos se agotan con un aumento brusco de las concentraciones de metales DD. Entonces es importante saber cuándo los aditivos van disminuyendo o cuándo se mantienen, ¿no?, al utilizar el análisis de elementos químicos como técnica de monitoreo. Ahí tienen los elementos de aditivos que se suelen utilizar: el boro como aditivo detergente, el bario como aditivo detergente, el boro como aditivo antidesgaste, el calcio como aditivo detergente y dispersante, el cobre como aditivo antidesgaste, el magnesio como aditivo antidesgante y dispersante, el molibdeno como modificador de lubricidad, el fósforo como inhibidor de la corrosión y antidesgaste, el silicio como aditivo antiespumante, el sodio como aditivo detergente y dispersante y el zinc como aditivo antidesgaste y antioxidante. Muy bien, estos serían los aditivos o la lista de aditivos que pudiera tener, pero acuérdense que a veces ustedes no saben. Entonces, simplemente, si ustedes quieren saber cuáles son, hagan un análisis químico del aceite nuevo y sabrán cuáles son los aditivos y las concentraciones.